Bienvenidos a este taller sobre batalla cultural y comunicación popular. Mi nombre es Silvina Tamous, yo soy jefa de redacción del diario El Ciudadano de Rosario, que es una cooperativa, pertenece a la cooperativa La Cigarra, que es la que gestiona el diario. Y bueno, vamos a arrancar con este taller donde van a exponer Alejandra Valle, que es chilena, concejala de Ñuñoa, Natalia Vinelli, que pertenece a Barricada TV, Emilio Ruchansky, que es de la revista THC, pero aparte es profesor canábico en las redacciones populares y progresistas. Nos transforma a la gente en todo eso, él. María Laura Albornoz, que es María Claudia, perdón, que es la referente de La Garganta Poderosa, le iba a decir La Negra, pero bueno. ¿Viste cómo te gustó? Sebastián Pizarello y Camila López Morales, que son integrantes de Metacrisis. Nadia Fink, escritora, militante y editora de Chirimbote. Tomás Monteverde y Sofía Urquiza, que son de la Fábrica Cultural Distrito 7 y Escuela de Oficios Culturales. Bueno, Alejandra, ¿te parece que arranquemos con vos? Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que en los afiches dice que yo soy concejala de Ñuñoa, lo que es real también, que es una comuna de Santiago, de la región metropolitana. Pero yo también soy periodista, entonces más bien quiero hablar desde mi experiencia. Yo partí trabajando en medios hegemónicos, en la televisión abierta. Durante mucho tiempo trabajé en lo que acá se llama, creo, como Chimento. Sí, el otro día, bueno, conversaba ahí ayer con algunas personas que, por ejemplo, yo era la editora de la revista que hizo la portada de Cecilia Boloco cuando le puso los cuernos a Menem. Todos me decían, ¿pero por qué? Y yo decía, bueno, porque Menem no puede salir de nuevo presidente. Pero bueno, esa era otra época de mi vida. Después yo salí de los medios de comunicación tradicionales por mi forma de pensar, básicamente. Y en Chile vino el estallido. Esto coincide. Entonces lo que yo les quiero contar es básicamente la historia de La Voz de los que Sobran, que es un medio de comunicación independiente que hoy día yo hago con dos personas más, que se llaman Daniel Stingo, que fue constituyente, que es un abogado que también trabajaba en televisión, y con el que comencé se llama Mauricio Jürgensen, que era mi compañero de universidad, y que también lo echaron de la televisión durante el estallido, por su forma de ver la realidad, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, le puse como ahí un nombre, cómo hacer un medio independiente en el país de la restauración conservadora, porque eso es lo que está pasando hoy en Chile, y no solo en Chile, también en muchas partes del mundo. Podemos avanzar. Le hice un PPT para no hacerlo tan aburrido. Y ahí vemos a Salvador Allende y Gabriel Boric. Ambos estuvieron con 50 años de diferencia en la Asamblea General de la ONU. Y Gabriel Boric, para comenzar su presentación, dijo, vengo de Chile, un país pequeño, que es exactamente lo que dijo Salvador Allende. Y bueno, Chile es un país pequeño, largo, pequeño, pero también bien ambicioso. Ambicioso, a veces más neoliberal, otras veces no tan neoliberalmente, ¿no? Y hace pocas semanas tuvimos una elección, ¿verdad?, en la que nosotros, o más bien quienes pensamos que Chile tiene que salir de ese neoliberalismo, despinochetizarse de cierta manera, ¿no? Finalmente creíamos que teníamos que ir hacia las transformaciones y por lo tanto cambiar la Constitución de 1980, una Constitución que fue hecha en plena dictadura. Y pensamos que íbamos a lograrlo, que íbamos a poder darle una lección al mundo. Nos están mirando, vamos a tener una constitución fantástica, ¿no es cierto? Una constitución que protege los derechos de grupos que han estado generalmente, ¿no es cierto?,
apartados, grupos que no tienen tanta voz, ¿verdad? En la hegemonía. Era una constitución que reconocía que estamos en una crisis ambiental, reconocía a los pueblos originarios, ¿verdad? Pueblos originarios que no están reconocidos en la constitución que actualmente se mantiene en nuestro país. Las diversidades sexogenéricas, las personas mayores, las niñeces, las mujeres, por supuesto. Fue una constitución hecha en paridad también. Algo que era además una forma en que nos estaban mirando desde muchos lugares del mundo, porque no se había hecho nunca un texto constitucional con exactamente la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Eso trajo algunas consecuencias, ¿verdad? Pero la principal consecuencia, por supuesto, no se produjo, que es que se haya aprobado este texto constitucional. Porque Chile, además, tuvo un proceso que fue muy importante, que fue la Unidad Popular, donde también parecía que se estaba logrando ganar esa batalla cultural, y quedó truncado con la dictadura. Y ahí comienza todo este proceso, bueno, evidentemente muy dramático de la dictadura, pero también muy neoliberal de los años 90. Chile se transforma en la cuna de los Chicago Boys, ¿verdad? En la cuna del extremo capitalismo, y nosotros pensamos que íbamos a lograr salir de eso. ¿Qué queríamos? ¿Podemos pasar? Yo estuve mirando una revista antes de venir. Esta revista era del Partido Comunista del año 1970, y esta frase la dijo Boleda Telterboim en un artículo que se llama Municipios Populares para el Gobierno Popular. Y creemos que no puede leerse ni completarse el gobierno popular sin una organización que vaya de abajo arriba, desde el fondo del pueblo hasta la cima, desde cada comité de base a la dirección política y, por cierto, hasta la misma presidencia de la República. Estaba yo junto con Jorge Sharp, que está acá también, alcalde de Valparaíso, y otras alcaldesas y alcaldes, concejales y concejalas. Yo también soy concejala por Ñuñoa. Presentamos una iniciativa popular de norma que se llamaba, que era esta posibilidad de que las organizaciones sociales, actores, actrices diversos de la sociedad, ¿verdad?, pudiesen ir a presentar a la Convención Constitucional. Nosotros fuimos, presentamos nuestra norma, quedó en gran parte. Esto era lo que nosotros queríamos que sucediera y estaba ahí en el texto constitucional. Pero bueno, como les digo, eso quedó truncado y no sucedió. ¿Por qué? Chile no se ha librado de lo que implica el sistema neoliberal, no se ha librado aún del individualismo, del sálvese quien pueda, del para qué vamos a tratar de cambiar las cosas si mañana tengo que trabajar igual. ¿Se puede comenzar la despinochetización? ¿Se puede lograr si se mantiene vivo el último horrocrux de la dictadura que es la Constitución del 80, ¿verdad? Eso es lo que yo me pregunto y nos estamos preguntando hoy, haciendo los análisis posteriores, ¿verdad?, de esto que pasó. Lamentablemente no sabemos si este ciclo constituyente, destituyente, como queramos llamarlo, va a seguir. Hoy día estamos como en una especie de limbo en que la ultraderecha y la derecha se sienten muy, muy, muy poderosos y por lo tanto están haciendo su proceso solos, poniendo límites. Ya no se acaba el Senado, por ejemplo, que era una de las cosas que estábamos pidiendo. Ya no va a haber pueblos originarios reconocidos, plurinacional, interculturalidad. Olvídenlo, eso, ninguna posibilidad para estas personas, ¿no? Y ellos están poniendo finalmente las reglas del juego en este proceso que se está viviendo en nuestro país. Y ahí, bueno, entran los medios de comunicación. Porque yo diría que el brazo armado, podríamos decirlo hoy día, lo conversábamos recién, de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, yo no sé si habríamos llegado al rechazo realmente. Hay que pensar que la Convención Constitucional se arma y las personas que no querían la Constitución entran
Y lo que hacen desde el día 1 es boicotear ese proceso. Pero desde el día 1, ellos, y no solo eso, sino que además empezaron su campaña. Una campaña que comienza por los medios de comunicación tradicionales, pero también por las redes sociales. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. No sería lo mismo sin que ellos hubiesen puesto la cantidad de dinero que ponían semanalmente y que solo más o menos podemos determinar que eran alrededor de 2 millones de pesos, que son como $2.000, una cosa así, semanales, solo en Facebook, porque es lo que se ha obligado a que Mark Zuckerberg diga más o menos cuánta plata se pone en la publicidad. Entonces podemos saber que ese dinero se invirtió desde el día 1 que comenzó la Convención Constitucional. A pesar de que las leyes en Chile, por ejemplo, dicen que las campañas políticas pueden ser solo 3 meses antes de las elecciones. Pero eso no está regulado. Y no está regulado en Chile, no está regulado en Brasil, ¿verdad? No está regulado en Estados Unidos, no está regulado en España, no está regulado. Entonces, la batalla cultural que estamos dando hoy es muy injusta. Es realmente David contra Goliat. No hay ninguna posibilidad de lograr llegar a combatir eso, porque el eco que tienen llega a lugares insospechados muchas veces. Bueno, y por eso yo creo que los medios contrahegemónicos hoy cobran una mayor importancia. Finalmente es la batalla del relato lo que estamos dando hoy día, desde los medios independientes, de los medios que son independientes a los poderes fácticos, ¿no? Y por eso ahí yo quería contarles la historia de La Voz de los que Sobran. Nosotros nacemos un día 13 de noviembre del año 2019, a prácticamente un mes de la revuelta popular, ¿verdad?, que comienza en Chile. Ahí vemos algunas fotos, salió en la prensa, porque esto era interesante. Nosotros, con mis 2 compañeros, veníamos de la televisión abierta, entonces nos conocía mucha gente. El primer día que hicimos el programa, que era una entrevista realmente, ni siquiera era yo desde un medio independiente, que se llama El Desconcierto, entrevisté en vivo a Daniel Stingo, que es abogado y que era conocido como el abogado del pueblo, y Mauricio Jürgensen, que los dos habían sido despedidos de sus respectivos medios por sus comentarios sobre el estallido social, porque habían apoyado el estallido social. Entonces, los entrevisto y nos ve 1 millón de personas solo por Facebook. Era una transmisión horrible, que apenas se escuchaba, se dio vuelta el teléfono, era horrible. Yo no sé cómo la gente se quedó a verlo realmente, porque apenas se escuchaba, era muy espantoso. Entonces, cuando salimos dijimos, bueno, algo está pasando aquí. Pues, si nos vio 1 millón de personas es porque hay una necesidad, hay un público que siente que algo tiene que pasar. Y efectivamente, bueno, los dueños de los canales, los directores de los canales y de los principales noticieros, en esa misma época, mientras nosotros estábamos partiendo este programita ahí por redes sociales, estaban juntándose con Sebastián Piñera en La Moneda. Hubo una reunión ahí donde les dijeron que no podían seguir informando de lo que pasaba en las calles, que no podían seguir mostrando lo que la gente estaba haciendo, diciendo, exigiendo. No podían mostrarlo. Y lo hicieron, no lo mostraron más. ¿Qué mostraban? Mostraban los saqueos, los incendios, la violencia que se genera, ¿no es cierto?, cuando suceden estos estallidos, estas revueltas. ¡Ah, qué terrible! Hay una barricada. Y el que decía, pero está bien, hay una barricada, pa afuera de la tele. Ahí se iba, ¿no? Porque así son las revoluciones. No, ¿cómo es posible? Está justificando la violencia. La violencia hay que condenarla, venga de donde venga, que es como la frase que habitualmente dicen. Y bueno, y se juntan con Sebastián Piñera y le hacen caso. Y se transforma la televisión, ¿no?, en un como... Por eso puedes avanzar. Después, claro, empiezan a aparecer, ahí está el día que se juntaron. Recuerden que Sebastián Piñera nos declaró la guerra. Y la gente empezó a salir a la calle con letreros
porque las murallas también hablan, ¿no? Aquí yo lo veo mucho, que se ven muy bonitas las murallas, bien. Hablan harto acá en Rosario. Y apaga la tele, apaga la tele, apaga la tele, apaga la tele, sale a marchar. Eso es un poco lo que empieza a pasar. La gente empieza a cambiar. Claro, como bien conversábamos también delante, nosotros también salimos por un canal de televisión digital junto con una universidad. Pero en los canales digitales la gente prácticamente no los ve. Esa es una realidad también que hay que entender y dar la pelea por este discurso, por este cambio de relato. Si no te ven, no tiene sentido. Así que bueno, mira, ¿podemos avanzar de nuevo? Farideh Serán es Premio Nacional de Periodismo en Chile. Y ella dijo en un libro que rescata, de cierta manera, releva la posición de las mujeres feministas durante el estallido. Y dice, los medios de comunicación han cubierto ampliamente esta revuelta, pero no hay espacios que profundicen acerca de las raíces, causas y contextos de ese estallido. Y luego dice, en el Chile de la postdictadura, signado por la palabra concentración, no son escasos los medios destinados a promover los debates de un país con déficit de ciudadanía, menos una prensa feminista, un periodismo cultural que aborde los temas desde otras miradas, que no sean las hegemónicas presentes en los grandes medios. Y esa es la situación de Chile finalmente. Los grandes medios están en todas partes. Los diarios pertenecen a dos familias, básicamente, que siguen recibiendo el avisaje estatal, tristemente. Porque uno podría pensar que, hay un gobierno de izquierda, ¿eso va a cambiar? Pues no, no ha cambiado. Y no va a cambiar. El ecosistema de medios chilenos se va a mantener así, ellos van a seguir recibiendo el financiamiento y nosotros vamos a seguir y hemos seguido, como me imagino que más o menos mis compañeros también deben estar. Así como de vez en cuando tenemos la posibilidad de seguir adelante, de vez en cuando tenemos que achicar el equipo porque ya no nos alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Después tenemos 3 meses más tranquilos porque vino una fundación y nos puso un poco de plata, extranjera por supuesto. Eso es lo que sucede. El Estado no propicia de ninguna manera la pluralidad de los medios de comunicación. Y eso en Chile y por lo que me ha tocado ver en prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Es bien difícil mantenerse así. Lo que a nosotros nos ha pasado y ha sido muy, no sé si es romántico, bonito, no sé cómo verlo, pero es que finalmente esas mismas personas que salieron a las calles a manifestarse, hoy en día son nuestra comunidad y son alrededor del 70% de nuestra operación mensual. Nos ponen plata mensualmente. Nosotros hacemos algunas cosas que le llamamos la comunidad de los que sobran, hacemos algunas actividades para ellos y ellas, para que sea más interesante ser parte de la comunidad, por supuesto. Pero creo que durante el estallido hubo gente que entendió que la democracia no es democracia si no tiene medios de comunicación plurales. Y en ese sentido, los medios de comunicación independientes en Chile nos mantenemos, muchos de nosotros, al menos el 50% de nuestras operaciones, no solo nosotros, también Interferencia, El Desconcierto, El Mostrador, muchos medios independientes chilenos nos mantenemos gracias a que la gente nos pone cierta cantidad de dinero, porque si no, no podríamos ser independientes de los empresarios. Y los empresarios evidentemente nunca van a poner plata, por más exitoso que sea el medio de comunicación, para que las ideas transformadoras no se instalen, ¿no? Y no puedan dar esa batalla cultural de la que estamos hablando hoy día. Nosotros sí tenemos la vocación, eso sí, de ser un medio masivo. No somos un medio comunitario, no somos un medio pequeño, no nos consideramos así. De hecho, como somos personas que salimos de los medios de comunicación, por ejemplo, durante la última campaña del apruebo y el rechazo, cuando nos dimos cuenta que estábamos perdiendo, porque nos pudimos dar cuenta de eso un poco antes, nosotros decidimos salir a hacer conversatorios. Y generábamos que llegaban, no sé, 150, 300, 400, 500 personas en una plaza a escuchar hablar sobre una constitución.
sobre un texto, fome. No es exactamente, no había un grupo, nada. Nosotros hablando sobre la Constitución. Salimos a la calle y lo hicimos con nuestro dinero, con nuestro tiempo, por supuesto, porque creíamos que teníamos que hacer algo, que no podíamos perdernos esta oportunidad. En Chile se dice farrearse, ¿no? Farrearse la oportunidad. Era una estupidez, sentíamos nosotros, porque además lo que estaba ganando eran mentiras, pero lisa y llanamente mentiras. O sea, que te iban a quitar tu plata, que la segunda casa ya no iba a ser tuya. Y yo decía, pero estas personas no tienen casa y están preocupados de su segunda casa. Es impresionante, que te juro que era impresionante. Leí una señora que decía que creía que íbamos a matar las guaguas de 1 año y medio. Ese nivel de mentiras son capaces de instalar. Se puede hacer con las redes sociales. Es impactante. Pero el dinero y las redes sociales pueden lograr que cosas que son ilógicas, las personas crean que son lógicas. Bueno, también hay una falta de educación en cierta parte de la población que yo creo y siempre he creído que es a propósito, digamos. Porque yo también llegaba y había personas que me preguntaban qué era 4/7. No sabía lo que era una fracción. O también el sistema neoliberal que en Chile caló muy profundo y esta forma de hacer política también muy clientelar, ¿no? También te decían, no, si yo sé que acá el alcalde no es del mismo lado, pero no importa, si me regaló un pollo y un balón de gas. Y yo que soy concejala sé que eso es así, o sea, me llaman, me escriben de las organizaciones sociales para pedirme premios, platas, etcétera, ¿no? Eso funciona así. Y es parte también de ese sistema que logra que la gente crea cosas que son insólitas. Y que nos llevó a perder una elección que podría haber cambiado muchísimo las cosas. Que podría haber hecho que Chile por fin empezara a salir de esta postdictadura, ¿verdad? A despinochetizar, como le decimos nosotros, la sociedad. Que eso es lo que hoy día no estamos logrando. Y ahí, bueno, como yo les decía, los medios de comunicación hemos sido, o han sido los medios de comunicación hegemónicos, cómplices. Hoy día no lograron nunca explicar el estallido y hoy día tampoco están, ni les interesa hacerlo, tratar de explicar lo que pasó en esta elección. Y no les importa porque son parte del problema. Porque efectivamente, aunque no lo quieran decir y no lo quieran aceptar, y escriban columnas en los diarios, el Mercurio y La Tercera, que son los diarios más grandes, en que qué tienen que ver los periodistas, tienen todo que ver, todo que ver. Son los que permitieron que se amplificaran discursos Alejandra, mentirosos. perdón, te pido ¿Sí? que vayas cerrando. Sí, claro, sí, aquí voy a ir cerrando ya. Son los que permiten que se amplifiquen los discursos mentirosos, son los que frivolizan las discusiones. Es imposible que un plebiscito, que es rechazo, apruebo, o no, o sí, ¿verdad?, se simplifique cuando estamos hablando de un texto constitucional que tiene 300 artículos. Y no fueron parte de una discusión que era la más importante que podríamos haber tenido desde que volvimos a la democracia. Entonces, bueno, nosotros aquí estamos, en La Voz de los que Sobran va a seguir, vamos a seguir intentándolo, saliendo adelante como siempre, porque creemos que es nuestra responsabilidad. Y finalmente, lo único que yo me interesa como llamarlos, ¿verdad?, es a que, por supuesto, sigamos dando esa pelea. No podemos lograr que el relato se cambie. ¿Qué es lo que están haciendo en Chile, por ejemplo? Cambiando el relato de lo que pasó durante el estallido. Hoy día solo delincuencia. Ya no había ideales detrás, ya no había un hastío por los sueldos bajos y que las cosas suban y que los sueldos no suban, ¿no es cierto? Y que no podamos acceder a ellos, que no haya vivienda, que no haya suelo, que no haya depredación inmobiliaria. Esas cosas ya no existen. Solo fueron los incendios, las barricadas, los saqueos. Y mientras eso suceda, mientras estemos llegando, ¿no es cierto?, mientras eso se esté tratando de instalar, nosotros vamos a estar ahí dando la pelea como medio independiente. Eso.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Valle. Bueno, y ahora sigue Natalia Vinelli de Barricada TV. Les pido a todos que respetemos los 10 minutos, así entramos todos y podemos interactuar con el público. Bueno, gracias. Gracias a la compañera que me antecedió y a todos por compartir este espacio. La compañera me da el pie un poco para traer lo que quería poner en discusión y compartir con ustedes para que después podamos dialogar, que tiene que ver con las condiciones materiales de la producción de la batalla cultural en términos generales o de nuestros medios. Y yo creo que ahí estamos en una situación, estimo que en todos lados, y digo que me da pie porque comparto mucho el balance que hace en torno a la sostenibilidad de los medios, pero también al consumo de la televisión digital y lo poco que ha logrado instalarse en el consumo de las personas que miran televisión en nuestros países, que siguen prefiriendo el cable, y eso dice un montón, digamos, sobre la posibilidad de encontrarnos con las audiencias, pero también en términos de pauta y también en términos de financiamiento. Digo condiciones materiales para todos nuestros medios, porque si pensamos el tema solamente desde cada una de nuestras particularidades, cada uno de nuestros medios y de quienes estamos acá ha logrado sobrevivir, sostenerse, generar puestos de trabajo, encontrarse con algún público, construir miradas. Digo, creo que esto es parte, digamos, de lo que hace que en definitiva podamos compartir acá nuestras propias experiencias. El problema es cuando lo miramos como sector, el problema es cuando vemos lo que vale el papel, el problema es cuando sigue sin haber a 3 años del gobierno de Alberto Fernández una ley nacional que transparente la pauta oficial. Entonces ahí tenemos un problema que es muy serio, porque siguen siendo los grandes medios concentrados, creadores de sentidos antipopulares, los que están recibiendo la gran parte de la pauta publicitaria, y además teniendo en cuenta que el Estado es uno de los sectores, digamos, del mercado publicitario que más pauta, ¿no? Entonces no es menor donde el Estado pone la plata para hacer publicidad de las acciones y de las políticas que se van llevando adelante. Entonces creo que ahí hay un punto que es central. Otro punto que me parece fundamental poner en discusión es el financiamiento de la cultura, digamos. Entiendo o me imagino que gran parte de quienes están acá están al tanto de la situación, los que no, la pongo en común. Estamos hablando de impuestos de asignación específica que se destinan a través de distintas leyes, entre ellas la ley de cine o la ley de servicios de comunicación audiovisual, a distintos sectores. El cine digo como industria, Argentina 1985, digo, financiada también por fondos estatales. Los medios comunitarios, por supuesto, el teatro, la música, las bibliotecas populares y todo este sistema, digamos, de financiamiento de la cultura, que es en algunos casos data de 2009, pero en otros de la ley del cine del 94. O sea, estamos hablando muchísimos años de que el Estado ha ido comprendiendo con presión, digamos, de las bases sociales, que la cultura no puede ser librada solamente o exclusivamente a la ley de la oferta y la demanda, sino que tiene que tener el apoyo estatal para que pueda haber diversidad. Y toda ese financiamiento histórico que hemos tenido hasta ahora, que hemos ido conquistando, ahora en este gobierno, el 31 de diciembre, digamos, ¿qué día es hoy? 22 de octubre. El 31 de diciembre, el 30 de diciembre de 2022 termina. ¿Sí? Termina porque una ley votada en 2017 durante el gobierno de Macri le estableció un punto final, digamos. Claro, hay una ley votada durante el gobierno de Macri que le pone límite a una serie de impuestos de asignación específica, es decir, no son los impuestos de los cuales los liberales se quejan o Milei se queja o, digamos, o parte del cuento, digamos, mediático alrededor de los impuestos, sino que son impuestos de asignación específica que se deben utilizar para el financiamiento de la cultura, ¿sí? Establecidos a través de distintas leyes. Totalmente.
Exactamente, o sea, en el caso de lo que dice la compañera, que tiene razón, por ejemplo, en el caso del cine, son impuestos, una parte de la entrada que se paga al cine va al Fondo de Fomento Cinematográfico, los servicios de comunicación audiovisual, los canales de televisión, etcétera, pagan un impuesto sobre sus ganancias y la publicidad, etcétera, etcétera. Y de ese impuesto se financia también una parte del 25% va al cine, el 10% va a los medios comunitarios, otro tanto va a la Defensoría del Público, bueno, etcétera. Digo, me puedo detener como en el detalle más en fino, pero bueno, es entender que son varias leyes que establecen impuestos. Estos impuestos el 31 de diciembre se vencen. Bueno, estamos desde el año pasado dando esta discusión y les importa un rábano a nadie, o sea, no está en los medios, las organizaciones no la estamos tomando como deberíamos, las organizaciones culturales del cine que movilizan al Congreso, como la movilización y acto que se realizó el miércoles, son muy chicas en cantidad de personas, digamos, que vamos participando, es decir, es un tema, ¿no? Entonces eso también son condiciones materiales sobre las cuales el mundo de la cultura, la batalla cultural, los medios de comunicación populares nos movemos. Y ahí es donde me sale la pregunta, ¿no? Porque cuando empezamos a discutir todo esto, cuando nos encontramos con Sebastián, cuando nos encontrábamos con Nadia, cuando nos encontrábamos con compañeros y compañeras de La Garganta Poderosa hace ya muchísimos años, el contexto era otro, ¿no? Era un contexto en el cual estábamos discutiendo alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si había que hacerse cargo o no de las definiciones que ahí se establecían, cómo hacerla mejor, cómo aplicarla, cómo empujarla, la exigencia por concursos, y eran temas que estaban instalados en la agenda social y que permitían que todos y todas, que nuestras familias, que cuando vamos al mercado, que en todos lados se estuviera discutiendo de medios de comunicación y que inclusive conceptos y categorías como pueden ser la de manipulación, la de influencia, fueran parte del debate social. Y hoy traemos estos temas y es como que estás atrasando prácticamente. A nadie le importa. Es increíble que seamos tantos hoy acá, está buenísimo. Pero la realidad es que cuando salimos de esta carpa es un tema que está costando mucho instalarlo socialmente. Y me parece que ahí hay buena parte del esfuerzo que hay que hacer, porque no nos olvidemos que en términos de comunicación en la Argentina seguimos estando regulados y reguladas por un decreto de necesidad de urgencia que implementó Mauricio Macri, al toque que asumió, que después el Congreso Nacional validó, porque eso también hay que decirlo, digamos, no es que nuestros diputados y diputadas no lo votaron, y lo mismo el Senado, y ese decreto se sostiene. Entonces hoy tenemos una ley audiovisual mutilada, ya no hablamos de la concentración casi hay que hablar en voz baja, y el resultado a 13 años de la sanción de la ley audiovisual es que el sistema de medios se concentró todavía más. Entonces yo puedo estar muy contenta en términos individuales por el camino recorrido, por haber logrado que Barricada TV acceda a la televisión digital abierta, pero si abro la mirada y dejo de mirarme el ombligo, tengo que decir que la televisión digital abierta no logró instalarse entre las audiencias y ahora la exclusión es una exclusión mucho más sofisticada. No, porque es un canal local, se ve en 17 kilómetros desde Buenos Aires. Pero podría haber concursos acá en Rosario y canales locales para poder ver en televisión digital. Entonces, hay un 18% de la población que la consume, pero tenés un casi 80 y pico que está mirando televisión a través del servicio de pago de cable todavía. Y esto sin entrar ya en la discusión de las OTT, Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último, creo que estos temas como que yo a veces siento como que pasaron de moda, ¿no? Hubo un momento en el cual dentro del campo de la comunicación aparecía gente que venía hablando e investigando otros temas y de golpe era especialista en estos temas y bueno, ahora no están más, digamos, de vuelta y quedamos lo mismo de siempre, la misma de siempre. Y creo que en esta cuestión de que parece que el tema pasó de moda, hay un montón de temas que son estratégicos que también se nos están perdiendo de vista y que necesitamos volverlos a instalar en el debate social, o reinstalarlos o encontrar la manera de hacerlos inteligibles. Por ejemplo, hay discusiones que obviamente cuando las planteas suenan como muy de especialista. Por ejemplo, la licitación de la banda de 5G en el espectro radioeléctrico.
O sea, a mí me cuesta entender técnicamente todo el tema, ¿no? Pero cuando yo veo que Telecom cerró con Huawei, porque los chinos si algo tienen es que son prácticos, y se encuentran en el ENACOM a resolver de qué manera se va a licitar el 5G, me doy cuenta que hay algo que está pasando que es muy importante porque el espectro es finito y que nos estamos quedando afuera. Entonces creo que hay todo un tema de discusión en torno al 5G, a la telefonía celular, al uso del espectro, a la televisión digital, porque prácticamente no tiene política pública que la levante, etcétera, que tenemos que poder poner en agenda, porque me parece que ahí también se cocina nuestro futuro en términos de los debates culturales, que en definitiva son los que moldean los modelos y las sociedades en las cuales vivimos y que necesitamos desde una propuesta desde abajo, de base, poder poner en discusión y llevar planteos que sean alternativos de cara a toda la sociedad. Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Les aclaro que, bueno, después que terminen las exposiciones, el público puede dialogar con los expositores o preguntar. Igual no puedo no agregar algo a lo que dijo Natalia, como integrante de una cooperativa, porque durante toda la pandemia, si hay un lugar donde están más concentrados los medios que en Buenos Aires, todos creo que es en Rosario, porque todos los medios hegemónicos son de un mismo dueño, salvo Canal 5, que es de una multinacional, y durante la pandemia los medios cooperativos o alternativos mirábamos por la ventana como estos medios hegemónicos recibían la mitad de su salario, mientras que a las cooperativas se le daba un ínfimo porcentaje de eso, pero si vos, por ejemplo, tenías 2 horas de cátedra en una facultad no te lo daban, o sea que nosotros éramos 54, de los cuales solo 10 accedieron a ese subsidio, pero le dieron de baja el salario familiar porque eran programas sociales que se chocan. Entonces hay una diferenciación hecha en el peor momento de la situación, donde todo el mundo estaba cagado de hambre en la pandemia, que marca una clara mirada de lo que es el Estado hacia los medios cooperativos, ¿no? Pero bueno, me parece que es tema de debate para después. Vamos a presentar ahora a Emilio Ruchansky, que es director de la revista THC. Bueno, me voy a bajar el precio. Soy editor. ¿Qué sos? Editor adjunto, aunque este momento soy una especie de asesor. La revista tiene 15 años. Todos los días cambia de rol en la revista, bueno, les aclaro nomás. THC, no, sí. Yo me lo fumé a ellos me fumaron a mí y bueno. Literalmente nos hemos fumado unos a otros. No sé mucho de qué hablar realmente. La revista THC, como ustedes saben, es una revista que empezó como una cuestión independiente. Hoy es una empresa. Está por montar la tercera Expo Cannabis en la Rural. Más allá de las diferencias que puedo tener con los patrones, que son patrones, pero son amigos, pero también son patrones, siempre les reconocí desde el primer día, cuando empezamos a pensar la revista, no achicarse, ¿no? La revista cuando salió en fines del 2006 tenía lomo, tenía un muy buen papel, el diseño era horrendo, el contenido lamentable, pero a veces la política de medios no pasa ni por el diseño ni por el contenido, sino por la dignidad que vos le devolvés a la persona que te va a leer. Y yo les puedo asegurar, porque hice el ejercicio ese día, fui a recorrer los kioscos cuando la revista cayó en los kioscos. Primero no la encontré, porque estaba atrás de la de autos, atrás de la porno, o sea, había estaba en el sector hombres, porque las drogas todavía siguen siendo cosa de hombre, pero estaban escondidas atrás de la porno, que son esas pornos que antes venían con la tirita negra. No sé si se acuerdan, estoy hablando cosas de viejo. Venía en la bolsita de nylon, pero como ya en la tapa no venía una señorita leyendo, no sé yo, Proust, digamos, o leyendo Shakespeare, sino que venía una señorita desnuda, ya venían tapadas, entonces apenas veías la marca de la revista porno y la cabeza de una persona. Exacto. Es un avanzado en la ley de etiquetado frontal, totalmente. Bueno, nosotros estábamos atrás de eso. Por tanto, nunca ibas a llegar a que te vieran, pero en algunos kioscos, el kiosquero, la kiosquera, que era una consumidora, la ponía ahí nomás, vista. Y una de las cuestiones para mí más importantes, la podía poner al lado de la revista Gente, como pasó, o la revista Caras, porque tenía el mismo papel y la misma calidad.
Y esa era la primera apuesta. Decir, bueno, si sale mal nos fundimos, está bien, porque es mucha guita, entonces había que agotar y para poder reimprimir, pero tirémonos a la pileta. Digamos, no seamos menos que la revista Cara, la revista Gente o la revista que vos quieras en ese sentido. Digamos. Por más que estuviéramos hablando de cannabis en principio, aunque la primera etapa fue sobre el creador del LSD, sobre Hoffman, que acababa de cumplir 100 años, estaba vivo según él porque come un huevo todas las mañanas. Exactamente. Bueno, con el tiempo la revista se fue afincando y una cuestión que yo siempre creo que hay que reconocerle es que se transformó en una especie de aguantadero, donde además de consumir todo tipo de sustancias y pasar todo tipo de personajes, había un teléfono fijo donde vos podías llamar y decir, me metieron preso, me pasó esto, lo otro, y al final, buena parte del principio de la revista THC, el contenido eran los propios lectores y lectoras, porque era la gente que te contaba que lo habían allanado, que había pasado esto. Después empezaron a aparecer como todo lo que genera comunidad en los medios, ¿no? Gente que, mira, yo soy secretario letrado de tal juez y tal cosa, y te empezaban a aparecer informaciones nuevas o cosas muy, digamos, inaccesibles por ahí para otros trabajadores o trabajadoras de prensa, simplemente porque, bueno, si uno lo ve numéricamente, el cannabis es la tercera droga más consumida en la Argentina después del alcohol y el tabaco. O sea, mucha gente fuma. Y yo creo que uno de los principales y tal vez la primera batalla cultural de la revista fue poder mostrarlo. Decir, bueno, sí, existe el consumo problemático, por supuesto, como hiciste con el alcohol, como hiciste con el tabaco. En todo caso, las propias Naciones Unidas reconocen desde hace años que es entre el 10 y el 15% el porcentaje de personas que consumen alguna sustancia ilegalizada y tiene un problema. Eso nos deja con casi el 90% de personas que consumen y su principal problema es la policía, la ley de drogas, etcétera. Cosa que pasa en Chile, tienen incluso cortes de drogas, o sea que están todavía peor que nosotros. Nosotros tenemos cortes de drogas en Salta. Pero la realidad es que sí, había un público que el mismo público te retroalimentaba. Y yo creo que esa es otra de las cuestiones importantes para hacer un medio, ¿no? No olvidarse nunca que un medio es un servicio. Si uno se olvida de eso, dice, bueno, yo hago un medio lindo, bla, bla, bla. ¿Pero qué servicio da? Nosotros enseñamos a cultivar. Es un delito, además de un servicio. Según la ley de drogas, enseñar a preparar estupefacientes es un delito. Era un aguantadero hecho y derecho, digámoslo. De todas formas, y esto hay que decirlo, la libertad de expresión, no solamente la libertad de prensa, sino además la libertad de expresión, es una libertad que no es solamente de los que tenemos medios de comunicación, sino que es una libertad del público. Hay dos modelos de libertad de expresión. Está el modelo clásico norteamericano, que es la autonomía individual, un modelo totalmente respetable, conservador en el sentido de que no toma en cuenta de que las otras personas también tienen derecho a recibir información. Si vos querías censurar a alguien que te enseña a consumir una planta que podés tener en tu casa, una planta, no un laboratorio de cocaína, una planta. Si vos pensás que esa persona no tiene derecho a recibir información sobre eso, también lo estás censurando. Entonces la libertad de expresión tiene otro modelo, no soy el especialista para hablarlo, pero que es más igualitario, donde lo que se busca es que todos y todas estemos ahí adentro. El problema con las drogas es que estábamos adentro, y seguimos estando adentro, de la comisaría, de la cárcel, no de la discusión. Y esto es a nivel continental, digamos. No estoy diciendo nada que no pase en otros países, incluso en Uruguay, donde también, más allá de los avances, se empezó a perseguir a los clubes de cultivo. De alguna forma u otra, digamos, el poder punitivo no se puede quedar afuera, de alguna manera, porque es una torta clásica. Digamos, estoy en un lugar donde podemos decirlo claramente. Esto es un negocio de la policía, como lo es la prostitución, como lo es el juego clandestino, históricamente, ¿no? Ni siquiera es algo nuevo. Solo depende de los grados de participación que tenga la policía en ese negocio. Bueno, la revista fue avanzando, tuvo juicios en contra. Había una estrategia para el que tenga un medio federal o piense un medio federal que es bastante desgastante, y es que yo te hago un juicio en Concordia. Y yo me tengo que ir hasta Concordia a declarar, si el juicio me lo haces allá. Entonces, también pasar de un medio impreso en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, empezar a ir a otras provincias, genera esos pequeños problemas, digamos. Dependiendo del contenido que vos tengas, las denuncias que podés recibir las tenés que ir a... Lo que se hacía era, bueno, había algún decomiso de ejemplares, que se lo fume la policía. O sea, no, me sale más caro ir a declarar o a tratar de litigar por ejemplares, pero en todo caso es importante entender que a veces la información puede ponerte en este tipo de conflictos penales. Y esto no nos pasó solamente a nosotros. Yo creo que una de las particularidades de los últimos años fue esta idea
que tenían lesbianas y feministas por el derecho al aborto. Yo creo que fueron, en ese sentido, compartimos y las conocimos con mucho la estrategia de la revista THC. Hágalo usted misma. No. Ellas habían sacado un manual de cómo hacerse un aborto con pastillas de misoprostol. Y pusieron una línea telefónica que, si bien no era gratuito, era un celular, vos podías llamar y asesorarte. Entonces, a veces uno, cuando el mundo no es como uno quiere, cuando no vas a tener las voluntades y las manitos levantadas para cambiar las leyes, porque nosotros lo sabíamos desde el principio, cuando miramos para atrás a otras organizaciones de reducción de riesgos y daño y política de drogas, te decían, empezamos pensando que en 5 años cambiábamos todo, y llevaban 25 sin cambiar casi nada. Entonces dijimos, bueno, el de hágalo usted mismo es una forma, primero de empoderar, pero también de poder acceder a cosas que tal vez las estés ganando socialmente, pero que no las podés ganar en la política. Porque nosotros no tenemos, y eso también es algo para plantearse, mecanismos de democracia directa tan aceitados como pueden tener Uruguay, como pueden tener incluso varios estados norteamericanos, como puede llegar a tener Suiza, pero que son cuestiones constitucionales. Nosotros tenemos desde la modificación de la Constitución del 94 la posibilidad de juntar firmas en 7 distritos el 2%. ¿Saben lo que y ni siquiera te aprueban la ley. Si vos juntás todo eso, podés llevar un texto al Congreso, que en todo caso el Congreso lo aprobará o no, ni siquiera es vinculante la forma de plebiscito que tenemos nosotros. Como ven, hemos pensado e intentado por todos lados ver la forma de sacar esto adelante. Claramente no. ¿Pero por qué menciono el aborto? Porque el aborto se ganó en las calles, pero hubo, previo a eso, que romper un montón de mitos y mostrar que se podía hacer abortos caseros. Por supuesto que siempre va a ser mejor ir a un hospital y tener un asesoramiento, es lo que hay que hacer, pero si no había un empuje de empezar a poner el misoprostol ahí sobre la mesa, es decir, existe esto. Yo me acuerdo que lesbianas y feministas por el derecho al aborto hicieron un congreso, valga redundancia, en la plaza del Congreso, donde nos invitaron y empezamos a ver una pequeña, miren esto, qué locura, fueron a las farmacias de varias provincias donde estaban, fueron una de Misiones, me acuerdo, y mostraban todas las tramoyas de venta de misoprostol por abajo. Y era impresionante. Yo me acuerdo que nuestra conclusión fue, los transas tienen más código que los farmacéuticos. Definitivamente. Fraccionado. O sea, uno que ha comprado drogas en su vida dice, bueno, el mundo de los transas es horrendo, porque vos estás de rodillas, teniendo mierda, y tengo que agradecer, porque son lo único que hay. Los farmacéuticos son peores que eso, digamos, ¿no? Vendían de a poco, o vendían sobreprecios, en barrios populares sobreprecios, es una cosa bestial, porque saben para qué se llevaba el misoprostol. Entonces, ellas fueron poniendo eso. Ese librito que fue y recibían, digamos, hicieron el trabajo del Estado mucho antes de que lo hiciera Rosario, que es uno de los primeros lugares que tuvo lugares de pre-posaborto, uno de los primeros que tuvo, sí, y que tuvo la fuerza de ver el tema de los objetores de conciencia, de juntarlos y decir, bueno, digan quiénes son, firmen acá, hay que establecer en cada guardia que siempre haya alguien disponible para hacer un aborto, cuando era un aborto legal, estamos hablando cuando se ganó en la Corte. Todos esos pasos se han dado en el activismo de política de drogas. Tenemos un fallo a favor, tenemos activismo, tenemos medios de comunicación, les va bien a nuestros medios de comunicación, porque hay que decirlo. Nacional, hay un activismo a nivel global, hasta el presidente de Estados Unidos estaría dando la razón. Lo que falta es valor político. Yo creo que esa es una de las cuestiones que incluso como medios, es todo, ¿no? El valor político. Como medios, uno sigue, digamos, tratando de asesorar, etcétera. Muchas veces los que tienen medios comunitarios lo saben mucho mejor que yo. Somos bunkers, digamos, estamos ahí y hacemos muchas más cosas que imprimir un diario. Nos dedicamos muchas veces a sacar gente de la cárcel o de las comisarías, digamos. Hay otras cosas que no se ven en el papel, pero que están, y yo creo que también el público los valora. Eso que comentabas recién, de que el público mismo pueda solventar los gastos, como uno empieza a ver en La Diaria en Uruguay, un poco el modelo de Le Clinic en Chile, de tener un bar, de tener un centro cultural, es la no quiero usar esta palabra, pero es esta frase que hay que decir, ¿no? El nuevo modelo de negocio de los medios. Acostumbrate a que no vas a tener un mango, que nadie te va a apoyar y que si querés crecer, todos te van a querer pisar la cabeza, empezando por las distribuidoras, que en este país, si no me equivoco, me van a corregir, Clarín compró recorrido de distribución cuando se estaba gestionando la ley de medios, porque si perdían las radios y la tele, te quedabas con eso. ¿Qué implica comprar recorridos? Que si a vos te va bien,
en un kiosco, vendés 10 en este kiosco y en ese vendés 1, al mes siguiente a ese le mando 1 y a ese le mando 10. Y te fundo, porque te llega la devolución. Eso es comprar recorrido. Eso es, en parte, la mafia a la que estamos enfrentándonos quienes hacemos gráfica, estos seres que somos casi extintos, que es la mafia de la distribuidora. Después está todo el kiosquero que se puede ir más bien, porque si uno es generoso, te sacan de atrás de la porno y te ponen al lado de la porno, lo cual ya es un montón. Porque vos sabés que la porno se mira, entonces si te pones al lado de la porno, te ponen atrás fuiste, pues si te ponen al costado, atenti. Así que bueno, era un poco lo que quería comentarles. Obviamente estamos acá para charlar y para recibir preguntas. Gracias. Gracias, Emilio. Bueno, ahora seguimos con Sebastián Pizzarello. Y yo tengo los lentes, pero me los pongo acá arriba y no veo nada. Y Camila López Morales, son de Tucumán, integrante de Metacrisis. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a las compañeras y el compañero que nos antecedieron. Bueno, nosotros venimos de Tucumán, como decía la compañera de Chile, venimos de una provincia pequeña y con muchas heridas abiertas. Tucumán es una provincia que tiene una historia de mucho dolor. Venimos desde el 66 con el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros, que implicó que se pierdan 50.000 puestos de trabajo y que casi un cuarto de la población se tenga que ir de Tucumán y migrar hacia otros lugares. Somos la provincia del Operativo Independencia, que fue el laboratorio del genocidio en Argentina. Somos la provincia donde Antonio Domingo Bussi fue electo diputado nacional, gobernador, intendente, a pesar de ya haber tenido causas de lesa humanidad abiertas. Somos la provincia donde Milei encontró un aliado natural, que es el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi. De ahí es una tristeza esa provincia. Pero también somos la provincia del tucumanazo, ¿no? También somos la provincia del tucumanazo, somos la provincia de la lucha, somos una provincia que no se rinde y somos una provincia que tratamos todo el tiempo de construir y recuperar el autoestima y la dignidad, ¿no? Porque no nos vencemos y seguimos creyendo en construir la esperanza. Pero es un contexto complicado también. No era para que nos tengan lástima, solamente un poquito del contexto en el que surgimos. Y surgimos en ese marco también. Metacrisis es el medio más joven que está en este taller. Surgimos hace 1 año y medio en una alianza con Revista Crisis, en un contexto de pandemia, en un contexto donde la virtualidad era obligatoria en Tucumán. Además tuvimos una pandemia o una política sanitaria que estuvo anclada en la policía provincial, con mucha represión, con una represión muy clasista, dirigida a los pobres, no a los ricos. Eso fue uno de los datos más sobresalientes de esa pandemia que vivimos estos últimos 2 años. Y somos una provincia, y venimos de esta provincia en que hace muchos años, Natalia lo decía recién, venimos tratando de construir medios alternativos, comunitarios, populares, independientes, que puedan poner en agenda los temas que esos grandes medios ocultan o esos temas en los que intentan lastimar nuestra autoestima también, ¿no? Y nos planteamos un desafío que fue meternos en las plataformas digitales. Eso tuvo varias razones. Una fue el miedo que nos daba de alguna manera, a pesar de que estamos en un encuentro de ciudades sin miedo, que nos daba esos discursos de odio, esos discursos de derecha, esos discursos conservadores que avanzaban de manera muy rápida y muy peligrosa y que encontraban un anclaje muy fuerte, sobre todo en nuestra juventud. Y entendimos que hay un cambio también en los consumos culturales, un cambio muy fuerte en los consumos de noticias, y nos pasó muchas veces de encontrarnos que los jóvenes, las jóvenes, no consumen medios, pero consumen Instagram, consumen TikTok, consumen YouTube, y nos planteamos el desafío de meternos en unas plataformas que no son neutrales, que no conocemos realmente
quiénes son esos dueños que no tienen una patronal a donde podemos ir a quejarnos si nuestro contenido es censurado, si nuestro contenido es bajado, si nuestro contenido entra en ese bug que hace que no se difunda. Nos ha pasado, por ejemplo, que el año pasado uno de los informes sobre aborto fue prácticamente censurado por YouTube y no podemos quejarnos y no tenemos cómo controlar eso. Y además que nos pasó que a mí, en términos personales, quiero contar una anécdota y hago una disgregación, que nos encontramos después de un año en la mesa familiar con un sobrino, y hago un paréntesis, yo soy nieto de un detenido desaparecido en la dictadura y asesinado, que se sentó en la mesa y nos contó que le gustaba Milei, cuando ya había anunciado su alianza con Bussi. Y eso fue un golpe para la familia. 12 años. 12 años. TikTok. Y YouTube. Y los videojuegos. Y le gustaba mucho que hable enojado, y le gustaba mucho que esté, ¿no? Que aparecía como algo disruptivo. Y no, obviamente que no lo puedo juzgar. Tiene 12 años, está encontrando su rebeldía, está encontrando cómo construir su propia mirada, pero sí fue un disparador que nos hizo pensar que ahí había una audiencia a la que teníamos que buscar y que teníamos que disputar esos sentidos que se estaban generando y naturalizando tan rápidamente. Como decía antes, nacimos en una virtualidad, pero estamos en un proceso también de volver a las calles, de recuperar el tejido social, de reencontrarnos con compañeras y compañeros, pero no abandonar ese territorio digital, ese territorio virtual, que también es importante, porque ahí se construye un sentido que está al alcance de la mano y no podemos menoscabar la importancia que eso tiene. También nos planteamos, ¿no?, cómo combatir esta mirada estigmatizante que hay sobre el NOA, cómo narrarnos, cómo recuperar nuestra historia con toda la creatividad, porque eso también es un tema muy importante, cómo cada vez que llegamos y creemos que hemos encontrado cierta fórmula para poder disputar sentido en esas plataformas que nos son muy contrarias, creemos que hemos encontrado una fórmula y no la hemos encontrado porque cambian las reglas del juego, que no las ponemos nosotros y ni siquiera las terminamos de conocer. Y yo, para cerrar y darle espacio a Cami, lo último que quería plantear es que estamos en una etapa, y creo que este encuentro nos impulsa a eso, de pasar de la resistencia en Tucumán a la construcción de la esperanza, y ese es un poco el mandato que nos llevamos desde acá también. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer por la invitación. Voy a ser cortita porque, bueno, yo me colé en realidad a la charla y encima estoy resfriadísima, así que no voy a ser muy larga. Bueno, como contaba Sebastián, somos un medio que surgió hace apenas un año y medio. Estamos en plena etapa de crecimiento, en plena etapa de construir alianzas, en un contexto muy difícil en Tucumán. Si bien nos gobierna el peronismo, bueno, deja muchísimo que desear el gobierno actual de la provincia. También aliado con el bussismo, hay una clase política muy difícil que está enquistada en el poder y que, por supuesto, no gobierna para las juventudes. Entonces, en ese escenario difícil también, por supuesto, el rol de los medios más grandes, como La Gaceta, vienen a copar esa agenda y nosotros estamos ahí, bueno, muy chiquititos, como decía la compañera, David contra Goliat, tratando de batallar. En octubre vino Milei a la provincia con Bussi, se reunió con Bussi. No solo negó la cifra de los desaparecidos, sino que después La Gaceta dijo que habían ido 30.000 personas al acto de Milei, después de que Milei había negado la cifra de los desaparecidos. Por supuesto, no es cierto, no había 30.000 personas en esa plaza, quizás 4.000, un poco más. Entonces, bueno, nos enfrentamos con ese panorama en la que tenemos una clase política muy enquistada, para nada progresista, y bueno, estamos ahí tratando de disputar sentidos, como decía Sebastián, y de batallar y de construir alianzas también. Estamos en pleno proceso de eso. Así que, bueno, no decir mucho más que sugerir y decir que es necesario que
todos consumamos medios locales y comunitarios y populares. Nosotros nos apoyamos mucho en la comunidad que tenemos, pero necesitamos crecer. Por supuesto, la pauta no llega. A gata estamos tratando de subsistir, esto se está volviendo más una militancia que un trabajo. Entonces necesitamos que nuestras comunidades nos apoyen, ¿sí? Me parece que eso es clave, no solamente consumiendo, sino también participando de esas agendas. Estamos en las redes sociales, un espacio totalmente participativo. Por supuesto tenemos en contra los algoritmos, tenemos en contra los verdaderos dueños y los que más ponen plata en esas plataformas, pero bueno, nos apoyamos en la gente, nos apoyamos en todas las personas que creen necesario que los medios de comunicación comiencen a ampliar sus agendas, comiencen a atender a las necesidades de las diversidades, de los feminismos, de las comunidades indígenas, de las identidades marrones, de todas las personas que hoy no están llegando a fin de mes. Así que bueno, ese mensaje, necesitamos construir comunidades y alianzas, y bueno, para eso estamos acá, así que muchísimas gracias a todos y a todos, sigan a Metacrisis. Muchísimas gracias. Acá al menos lo van a sacar lindo en la foto porque Franco, que es el fotógrafo del Ciudadano, también padece todo lo que están contando, así que se solidariza con nosotros. Vamos a escuchar a Nadia Fink, que es escritora, militante y editora de Chirimbote. Bueno, gracias. Yo estoy un poco, pensaba de qué hablar, fui cambiando todo el tiempo, tuve ganas hasta de fumar antes de seguir hablando con la participación acá de Emilio. Y pensaba vengo a plantear otra cosa tal vez de lo que se está hablando. Vengo también de un recorrido con compañeras, con compañeros del periodismo territorial, del periodismo autogestivo, alternativo, pero ahora, por ahí, estoy acá en representación de Chirimbote, que es una editorial cooperativa, o sea que metemos en la bolsa un montón de cosas de las que estuvimos hablando. Pensaba en esto de la autogestión, de hacerlo una misma, uno mismo. Lo importante, pero también lo importante que son las políticas públicas para poder dar más igualdad a las posibilidades de acceso, ¿no? Entonces, pensaba también cómo Chirimbote se fue forjando primero con la perspectiva de clase que supimos construir, antes incluso que la perspectiva feminista, porque por lo menos las personas de nuestra generación creo que nos criamos así, primero en la perspectiva de clase que comanda todo lo que hacemos y después la feminista. Digo feminista porque saben que Chirimbote es recontra feminista y no hace falta marcarlo, pero sí me parece que esto anterior marca un montón también el camino que vamos recorriendo. Y cuando pensaba en los kioscos, y lo otro, la federalización de los medios, porque también es recontra importante pensar que muchas veces estamos acá personas que vivimos en Buenos Aires al menos, pero que siempre tiene que haber una proyección federal en lo que hacemos, porque ya los medios están demasiado concentrados en la capital, como para poder, no la capital de Rosario, sino en la capital del país, como para poder generar esa perspectiva que nos unifique, ¿no? Por eso celebro esta variedad también en los medios. Pensaba en el kiosco de diarios que he recorrido durante casi 10 años, cuando estaba en Sudestada, y cómo esto de poder ir llegando a los kiosqueros tenía que ver con charlarlos y poder decirles, bueno, nosotros, imagínate que estaba Santucho en la tapa, no le iban a poner al lado de una porno, pero sí poder lograr que el kiosquero, y digo el kiosquero porque creo que conocí una sola kiosquera, pudiera comprometerse con un proyecto autogestivo para ponerlo adelante o para ver que había gente. Y en esos recorridos de kiosco, algo que me llamó la atención siempre fue: no hay nada para las infancias, y este es el tema principal que quiero traer, y me diste el pie perfecto con tu sobrino. No había nada para las infancias, había, iba a decir villiquen, es una antigüedad, había jardincito, había princesas, ¿no? Y había, si no, huesitos de dinosaurio que tenés que comprar 70.000 y gastar $1.000.000 de pesos para hacer un dinosaurio así, y que no se te pierdan piecitas.
¿Qué? Claro. Bueno, ahora los kioscos de diario se han transformado también en ventas de... Incluso, bueno, Clarín tiene hasta vinos con copas, no tener regalo, pasás por ahí y comprás por muy poca plata. Es como el nuevo negocio, más allá de algunas revistas que está La Garganta, está THC, que siguen ahí persistiendo. Pero sí esa llamaba la atención esto de que no hubiera nada para las niñeces, incluso gente que compraba la THC, padres, madres progres, no podían comprarle nada en el kiosco a los pibis. Entonces hubo algo de empezar a pensar qué pasaba con esas infancias, con esas niñeces, que creo que el feminismo también vino a traer a las infancias como protagónicas por este sentido de emancipación, ¿no?, que plantea básicamente el feminismo. Y de qué hacemos con los cuidados, que siempre tuvieron que ver con las mujeres y con las disidencias. Entonces me parece muy importante también plantearnos este tema. Ahora somos una editorial, también no apostamos a... Somos una editorial con lo que es el precio del papel. Realmente hoy hacer un libro sale 500.000 pesos, un libro antiprincesas estamos hablando, ¿no? Finito. Es un precio que realmente se tiene que remar un montón. El papel es algo que está hipermonopolizado y se guarda. Yo creo que debería haber un dólar papel también, ya que hay tantos dólares, porque lo que hacen las papeleras es guardarlo cuando hay posibilidades de que suba el dólar y no dar precio, entonces no se puede cotizar, y entonces en una semana aumenta el 200% el presupuesto. Digamos, hay algo como el papel ha aumentado en el último año más del 500%. Entonces, bueno, ahí como estas grandes discusiones que también tienen que ver con las políticas públicas, más allá de la autogestión no podemos salir a hacer papel. Y las niñeces, volviendo a ese tema, me parece que también es muy importante que lo tengamos en cuenta desde dónde construimos las perspectivas. Por ahí Chirimbote es un aporte que está tratando de hacer, de cómo reconstruir la historia con perspectiva de género, de cómo reconstruir la educación a partir de otros valores. Allá está Santi Morales, que es uno de nuestros autores, fue una sorpresa verlo, encima estabas comiendo con el hambre que tengo, que plantean también las niñeces organizadas, cómo que tengan un espacio para poder hablar, para poder comunicar, y pensaba que la derecha lo está haciendo muy bien, porque fíjense que tanto Milei como Espert vienen trabajando en YouTube, vienen trabajando con los videojuegos y la mayoría de los seguidores que tienen son varones jóvenes. Los videojuegos siguen siendo un lugar de varones. Y es algo que no pensamos, digamos, desde nosotros como periodismo, como editoriales alternativas. Los videojuegos los tenemos como muy lejos, pero es algo que cría un montón de generaciones y sobre todo varones, donde además se naturaliza la muerte de una manera muy liviana. Y entonces esto de la perspectiva feminista no es una pavada tampoco en cómo criamos niñeces, en cómo pensamos en comunicar, en qué se ve en TikTok, en qué se ve en YouTube, en qué está pasando con los videojuegos. Por supuesto que todo eso lleva mucho más dinero que lo que podemos a veces tener, pero creo que la propuesta también acá de Chirimbote, y con esto termino, es que traigamos también a las niñeces como noticiables, digamos, no solo cuando se habla de la pobreza, no solo cuando se habla de un asesinato en territorio, de un gatillo fácil, de una desaparición por trata, sino también poder traer estas voces o estos pensamientos, sentires, para que no queden afuera, porque después recién retomamos ese contacto cuando son adolescentes, jóvenes, que están ahí ya como con una idea muy traída de otros medios y de otros lugares en los que no pudimos intervenir. Gracias. Muchísimas gracias, Nadia. Y seguimos con Tomás Monteverde y Sofía Urquiza, de la Fábrica Cultural Distrito 7 y Escuela de Oficios Culturales. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, mi nombre es Sofía, yo formo parte de Distrito 7, es un espacio cultural de acá de la ciudad de Rosario, que comenzó en 2013, está en Lagos y Córdoba, es el ex Cine Gardel, estructuralmente es hermoso e increíble. Nada, nos conformamos ahí, nos acercamos a un grupo de compañeros nos acercamos un grupo de compañeros y compañeras de Ciudad Futura, en su momento era Giros, que era uno de los movimientos que conforman Ciudad Futura, a pensar una nueva forma de plantear la noche en Rosario, la nocturnidad, los shows y demás. Estoy muy nerviosa, lo voy a aclarar porque... bueno... ahí Distrito 7 empezó a pensarse para poder traerle a la ciudad otra forma de vincularse con la nocturnidad, para darle espacio a los artistas de esta ciudad, para poder hacer esto de más fácil el encuentro, la noche, más cuidada y demás. Ahí empezó todo en 2013, en 2015 nos conformamos como una cooperativa de trabajo. Actualmente somos una cooperativa de trabajo. Esto de pensar la noche de otra manera, darle visibilidad y dignidad a los artistas y a quienes nos gusta disfrutar de la noche, era como empezó siendo nuestra primer bandera. En D7 no solo es un lugar ameno para quienes vamos a disfrutar de la noche y ahora sí de todo el día. Empezamos solo teniendo agenda nocturna y después empezamos a pensar esto de que sea un espacio abierto todo el día, que tenga talleres, empezar a ser un centro cultural distinto a los habituales, que no solo sea un espacio de resistencia, sino que también sea un espacio para transformar la realidad o la nocturnidad en su momento. De hecho, se llama Distrito 7 porque se empezó a pensar esto de que era el distrito que le faltaba a la ciudad. La ciudad se divide en 6 distritos municipales y bueno, el nuestro es el 7º. Porque era esto de que sentíamos como proyecto político que no se pensaba la cultura o que faltaba ahí una pata de cómo pensar la cultura para que sea para todos y para todas, para que sea cuidada, para que los artistas nos tengan que pagar para tener un escenario y un espacio que sea confortable. Digo, que haya un buen sonido, que haya una buena iluminación, que haya un buen trato entre productores y artistas y demás. Entonces así arrancamos o con esa primer bandera empezamos a caminar, bueno, ya casi estos 10 años que vamos a cumplir el año que viene. Y en esto era muy importante también para nosotros como estar siempre a la vanguardia, digo, como bueno, poder pensar las cosas siempre para transformar o siempre para llegar a las mayorías. Esto de la batalla cultural, que es el taller que nos convoca, era esto de, bueno, cómo pensamos la batalla cultural o qué es la cultura o qué para nosotros y para nosotras es la cultura, es justamente lo que da inicio a D7 y lo que lo hace no solo empezar como resistencia cultural, después ser una fábrica cultural y ahora ser un laboratorio cultural. Fuimos así como transformándonos todo el tiempo y para eso también estamos, digo, para seguir transformándonos y para seguir aprendiendo, siempre con otros, con otras, siempre desde poder abrir las discusiones, dar voces y poder esto, que se refleje así en nuestra no solo agenda cultural, sino en nuestra grilla cotidiana. Lo único, una de las cosas que también pensamos y queremos que suceda es que sea un espacio abierto, que pueda estar abierto todo el día, que se pueda, no sé, ir a tomar un café a la mañana y a la tarde hacer algún taller y a la noche poder ir a ver una banda y disfrutar de un espacio que sea cuidado para las mujeres y las disidencias, cuidado para que no solo importe que la gente consuma y se reviente, por así decirlo, sino para que justamente haya otra manera de vincularse con la noche. Bueno, como todos los que estamos acá sabemos, en 2019 llega la pandemia, nos rompe a todos individualmente, pero colectivamente también. La cultura fue uno de los espacios también más golpeados por la pandemia.
no teníamos la posibilidad de trabajar, de generar agenda, de tener nuestras persianas levantadas. De hecho, en ese momento, antes de la pandemia, quienes conformábamos la cooperativa éramos 28 y bueno, terminamos siendo 9, que pudimos ahí como resistir por tener la posibilidad y la convicción de que ese lugar tenía que seguir abierto, por estar obviamente dentro de algo mucho más grande que es Ciudad Futura y que nos contiene y nos apoya, y también, bueno, fue una decisión política que el D7 no cierre porque económicamente no cerraba por ningún lado. Y ahí la pandemia también fue una posibilidad, digo, fue la posibilidad de poder repensar el espacio, de poder repensarnos como individuos, pero también como colectivo. Y es esto que siempre tenemos en la cabeza de transformar y de mostrar algo distinto para Rosario o para el mundo, para quienes nos quieran ver y quieran venir al D7. Y así pasamos la pandemia, digo, obviamente luchando un montón, resistiendo un montón, pasando por de armar agenda a ser supremas y todo con la convicción de que el D7 no tenía que cerrar y no podía cerrar, que ese espacio tenía que resistir y sobrevivir, pero sobre todo de ir transformándose. Creo que, bueno, hasta ahí, Tommy, que es uno de los compañeros del D7, les va a contar más esta nueva etapa, pero eso. Sofi lo que nos dijo que es muy importante, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tomás, es que el D7 básicamente en Rosario la rompió. O sea, era el centro cultural de un partido político de izquierda en el cual estaba desde el de ultraizquierda hasta el de ultraderecha. Eso fue como lo que todos querían hacer un D7. Esa fue como nuestra primera batalla cultural que ganamos. Yo quiero uno como el del D7. Lo quería un empresario de la noche, pero también lo querían los radicales. También lo querían los peronistas. Todos querían un D7. Pero bueno, no se podía hacer otro D7. Ahora, tuvimos un problema mayor ahora, que fue el de la pandemia. Veníamos picando en punta, pisteando como unos campeones y campeonas. Llegó la pandemia y todo eso que se había construido no voló todo por el aire, pero lo cierto es que, como a todos y a todas, nos puso un poco patas para arriba. Entonces empezamos a tirar de otro hilo que teníamos y que veníamos también experimentando desde el 2015, que tiene que ver con uno de los movimientos culturales para nosotros y nosotras más interesantes, que es el hip hop. Que nosotros ahora empezamos a también llamarle cultura urbana. Y nos viene bárbaro en el encuentro de Ciudades Sin Miedo para hablar del hip hop y de la cultura urbana como la cultura de las ciudades. Y en esta nueva etapa que empezamos a experimentar en 2015, en donde empezamos a juntarnos con pibes y pibas que tenían esa inquietud por el freestyle, por el DJ, por el graffiti, que no tenían muchos lugares. Ahora cualquier publicidad llaman a un rapero y le dicen, vení, tirate una rima para hablar de Mercado Libre, de Mercado Pago. Bueno, en el 2015 quizás en Buenos Aires existía un poco, uno iba a alguna plaza y encontraba pibes y pibas rapeando, pero acá en Rosario no aparecía mucho. Y algunos que teníamos algunas inquietudes empezamos ahí a juntarnos con algunos pibes y pibas. Empezamos con Simbiosis, que fue la primera escuela de hip hop, y eso empezó a mutar. Primero eran algunos talleres de algunas disciplinas. Para el que no sabe, el hip hop tiene el rap o el freestyle, el DJ, el graffiti como elementos que son constitutivos de ese movimiento, y empezamos a experimentar eso. Después empezó a llamarse el laboratorio de hip hop, porque llegaron otros profes, algunos que eran estudiantes empezaron a ser también profesores, y empezó a mutar la cosa, y empezó a crecer. Y siempre con algo que decían muchos compañeros y compañeras acá: nosotros no queremos hacer un par de talleres, nosotros queremos hacer una escuela de hip hop. Y ese era nuestro horizonte. Para no estar todo el tiempo como a la defensiva, ¿no? De hacer, bueno, esto es nuestro espacio, que hacemos algunos talleres, y esta cosa que también cuando en las primeras épocas nos costaba mucho, como decir, che, vamos a hablarle a toda la ciudad, no le hablemos solamente a nuestro grupo de amigos que le gusta escuchar Silvio y los murales del Che. Pongamos eso, pero también pongamos otras cosas. Bueno, empezamos a experimentar, lo seguimos, y cuando llegó la pandemia decidimos tirar de ese hilo para poder reinventarnos. Y en este momento, esta nueva etapa que decía la Sofi, que es del D7 Lab, del D7 como laboratorio cultural, empezamos a tener dos alianzas estratégicas a partir de este crecimiento de la escuela de hip hop de Simbiosis. Una que es con el Cedronar, en donde empezamos a involucrar también una pata
sobre la cuestión de los consumos problemáticos, tener una pata institucional con la cual interactuar con todos esos pibes y pibas que dicen muchas cosas cuando dicen algo, cuando escriben algo, cuando dibujan algo, y poder darle una contención que muchas veces los mismos talleristas no podían. Y por otro lado, con la Universidad Nacional de Rosario. ¿Para qué? Para poder empezar también a formalizar muchos de esos recorridos, para que no sea solamente el arte y la cultura un hobby o un divertimento, sino darle trayectos claros, horizontes de vida, pero no lo que nos gustan a nosotros. Y ahí me ato con algo que decía Seba sobre su sobrino. Hay veces que el Estado, o mismo las organizaciones también nos pasa, decimos, bueno, lo quieren votar a Milei, la cuestión de la derecha, qué sé yo. Vamos a pensar un taller de jóvenes, carpintero, carpintera. Y seguramente haya algunos que quieran ser carpintero o carpintera. Pero también nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre la idea de que algunos quieren ser el Duki, que quieren ser Casu. Y capaz que ahí le podemos encontrar un poco más la vuelta para que en vez de mirar los videitos de TikTok de Milei, le podamos decir, mirá, este video que hicimos con los pibes y las pibas del laboratorio, también puede ser vos. Y no tenés que dedicarte a estos cursos que se hacen del Estado, donde vos sos carpintero, herrero. Generalmente son los, para pobre esto, los diseñadores van a la escuela de ricos, o de clase media para arriba. Entonces esa es nuestra nueva etapa, en donde pusimos todo ese saber pedagógico y educativo que veníamos teniendo a la vanguardia de esta nueva etapa del Distrito 7, y bajo una premisa, y con esto cierro, de que creemos que es un momento para la pedagogía de verdad. De no estar cagando a pedo a nadie, de no levantarle el dedo a nadie, de poder encontrar diálogos más puentes que estar todo el tiempo diciendo al otro que una boluda, que eso no es así. Escucharnos un poco más, poner la pedagogía por delante, y con dos frases me retiro. Una del general, que es mejor que decir es hacer, que me parece que muchos de estos proyectos lo tienen. No solamente hay que reflexionar, no solamente hay que decir cómo deberían hacer las cosas, sino hacerlas, hacer una revista de calidad, hacer medios de calidad y ponerlo sobre la mesa. Y después una frase de Maturana, yo soy comunicador también, además de esto que las boludeces que digo, que dice que nadie nos creerá un mañana diferente que no podamos reflejar, al menos de manera incipiente, en nuestras prácticas y comunicaciones de hoy. No basta con la denuncia ni con el simple relato de los acontecimientos. La comunicación y la cultura para el cambio social es necesariamente la enunciación de propuestas portadoras de futuro, tomando en cuenta la realidad del presente. Bueno, muchísimas gracias Tomás y Sofía. Y ahora para cerrar esta mesa de ponencias, después hablan ustedes, ya saben, vamos a escuchar a María Claudia Albornoz, que es la referenta de La Poderosa. Bueno. Obvio. Claro que venimos con la barra. ¿Cómo no vamos a venir acá con las compañeras de los Pumitas y de la Cariñosa? Bueno, en realidad es como hacer como un cierre en este taller, o en esto, dice expositores ella. Me parece que es una charla que tenemos tenemos pendiente, creo que tenemos que ejercitar más, ¿no? Esta charla en donde medios de comunicación tenemos que dar la batalla, y por fin la tenemos que dar, ¿no? Cuando pensaba en venir, que me convocan, digamos, me convidan a este taller, decía batalla cultural, y hablaba de periodismo, de comunicación. Yo en realidad soy del palo del feminismo, soy el palo del feminismo villero, del feminismo de las ollas, soy una vecina de Barrio Chalet que sufrió en carne propia con 130.000 las inundaciones de Santa Fe y sufrió las políticas de mierda de Carlos Alberto Reutemann. Y decía, bueno, y somos un movimiento social, La Poderosa, que hace un medio de comunicación, ¿no? Entonces decíamos batalla cultural, digo, ¿y quién mejor batalla que los movimientos sociales en la Argentina? ¿Quiénes mejores que nosotros batallamos culturalmente en función de cambiar ideas, ¿no? Estas representaciones sociales que los medios hegemónicos arman de lo villero, de lo popular, de aquellas que vivimos y aquellos que vivimos por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, esos medios hegemónicos que nos demonizan son los que nos ponen la pata en la cabeza, y sabemos batallar para sacar la cabeza afuera y poder decir a través de un medio de comunicación como es la Garganta Poderosa, que es poderosa y también es profunda. Tenemos todo eso.
Entonces, pensábamos en qué veníamos a traerles como para ayudar a pensar y ayudar a construir, ¿no? Porque si nosotros participamos de este convite tan importante que es Ciudades Sin Miedo, que tan hermanados con Ciudad Futura, haciendo cosas tan parecidas a cada una de las experiencias que fue contando, experiencias de lucha, de esfuerzo, de sobrevivir, que fueron contando las compañeras y los compañeros en este conversatorio, es aportar esto, ¿no? Si aquellas que vivimos por debajo de la línea de la pobreza todavía tenemos esperanza, si podemos seguir luchando por la palabra, porque eso es comunicar, ¿no? Es unir las palabras de una manera tal que salgan como ametralladora y pueda impactar en las audiencias, ¿no? Y nosotras somos mucho de la audiencia propia de nuestro propio medio de comunicación. Somos más de 600 seguidores en las redes sociales, que somos nosotros mismos, de los barrios populares que sostenemos un medio de comunicación que dice lo que queremos que digan. Porque ya estamos cansados de que otros digan por lo que nosotros queremos decir. Y siempre dicen mal. Porque obviamente es que están muy lejos de los territorios. Nosotros hacemos comunicación con las patas en el barro, como decimos siempre. Desde este lugar comunicamos. Desde este lugar aprendimos a comunicar también. Porque las palabras yo siempre insistimos mucho sobre las palabras, porque no todo el mundo tiene palabras. Allá donde falta el plato de comida, nosotras peleamos de la misma manera por los 40.000 platos de comida que hacemos diariamente como movimiento social, por cada una de las 7.000 revistas que podemos salir a vender y que eso también contribuya a la economía popular, ¿no? Con 48 cooperativistas que pueden pensar la comunicación desde las redes, desde tener un programa de radio en donde las pibas y los pibes pueden tener ese aire dentro de Radio Nacional Rock. O donde tuvimos el orgullo enorme de formar parte de un pequeño micro dentro de la televisión, en el prime time. Qué palabra rara esa, ¿no? O sea, vas a estar en el prime time de la televisión argentina, negra. Al lado de Sloto, ¿no? Al lado de un maestro. Ese es el esfuerzo enorme que hace la villa, que hace el barrio popular para poder decir y para pelear por las palabras, ¿no? Porque las palabras a nosotras nos ponen en un lugar, somos planeras, ¿no? Nos dicen planeras, nos tiran por la cara, sí, somos planeras porque vivimos haciendo planes para ver cómo salir adelante en esta mierda de política que nos plantean todo el tiempo. Claro que somos planeras. Somos planeras de la triple jornada. O sea, trabajamos limpiando la casa de otras o salimos a vender en la economía popular. Trabajamos en el barrio porque si no, los barrios populares, si no hubiesen incendiado este país, si no estábamos nosotras antes de la pandemia, durante la pandemia del macrismo, la pandemia de la pandemia y ahora la pandemia de la inflación, ¿no? Porque todas esas nos tiran encima. Y trabajadora de la triple jornada porque también tenemos tiempo de salir a trabajar afuera y de trabajar en nuestras comunidades, ¿no? Trabajar en nuestras comunidades justamente para que los pibes no terminen del lado del narcotráfico, de la narcopolicía. Porque también aprendimos con Emilio, aprendimos un montón, ¿no? En no moralizar el consumo. Porque en realidad, si vos te pones a pensar, y esto también lo aprendimos y lo estamos aprendiendo, si te pones a pensar, ¿cuántos mueren por sobredosis en los barrios populares? ¿Cuántas vecinas y vecinos mueren por sobredosis? Y nosotros empezamos a mirar y no contábamos. Sí, muchos están dentro del consumo problemático, que es un problema de salud, ¿no? Porque no lo resuelven los estados. Los estados se corrieron y dejaron que en la problemática de salud mental no haya un desierto, digamos. No hay nada en los barrios populares. Tenés, como contaba Nacho, un psicólogo cada 15.000, cada 20.000. Algo imposible. Esa salud mental que no es atendida, tampoco es atendido el consumo problemático. Pero sí están muertos nuestras vecinas y vecinos, cada vez más mujeres, están muertos por el narcotráfico, por el negocio que sostiene la policía. Y ahí aprendimos. Ahora vamos aprendiendo. Por eso nos parece sumamente importante la palabra, ¿no? Por eso nos parece muy importante, por eso es muy importante tener un medio de comunicación, que lo hacemos nosotras. Es la comunidad haciendo el medio, no es un medio comunitario, es la comunidad haciendo el medio. Entonces, y
y aprendimos a cómo armamos la frase y se la metemos a los poderosos. Y eso es todo un aprendizaje, porque las palabras se aprenden, no es fácil tener palabras. Mucho se habló hoy de hegemonía. Yo cuando pensaba que charlar con ustedes, pensaba que una palabra que iba a salir era hegemonía. Y si vos vas a mi barrio, le decís a mis vecinas y a mis vecinos, che, la hegemonía de los medios de comunicación, te miran porque hegemonía es una palabra muy abstracta. Si vos le decís PAM, si yo te digo PAM, pensá en un PAM. Pensá en hegemonía. Y vos la construís. Calculó que pudiste ir a la escuela y a la universidad. Entonces, y nosotros tenemos hoy falta de todo, ¿no? Falta de comida, falta de trabajo, falta de palabras, falta de derecho. Pero bueno, tenemos un medio de comunicación y tenemos la esperanza, como hoy hablábamos de la esperanza, que no es una esperanza boba, tenemos la esperanza de la generación villera. Y la generación villera son pibas, pibes, y no tan pibe, pues yo soy bastante jovata, ¿no? Pero todavía estoy batallando y creo y quiero, hoy hablábamos, la compañera decía lo mismo, estoy cansado y vieja para estas peleas, pero tenemos la esperanza de que los que vienen vienen bárbaros, así como ahí el pariente de 12 años, mi amor, con Milei, también vienen otros que vienen escuchando hablar de política, ¿dónde? En el barrio. ¿Dónde hablamos de política? En el comedor. Los pibes y las pibas que van con la mamá y el papá escuchan cómo hablamos de política y cómo es injusto que estemos donde estamos y que hay que cambiarlo. Entonces esos pibes y esas pibas que vienen comiendo en comedores, porque sus padres comieron en comedores, porque su madre comió en comedor, porque su abuela comió en comedor, hoy puede modificar la idea de justicia social. Y esa es la verdadera modificación de la idea de justicia social. No un político o una política tirándonos, no, vamos a bregar por la justicia social, cuando en realidad nunca nos dan esa justicia, sino la tenemos que pelear. Cuando armamos palabras, cuando aprendemos a armar palabras y que nuestras vecinas y vecinos entiendan lo que estamos diciendo, esa es la mejor batalla que podemos ganar. Y de acá tenemos que salir con esa y con defender la ley de medios que nos robaron. Ese tiene que ser un acuerdo que tengamos aquellos que trabajamos en medio de comunicación y que entendemos que la comunicación es fundamental para salir a pelear e instalar, antes que se vaya este gobierno, que la tiene que devolver, que nos devuelvan la ley de medios audiovisuales. Eso. Muchas gracias, Negra. Y nos falta ver un video porque Cida Falabella, que es de Brasil, no vino, pero nos mandó un video. Vamos a intentar pasarlo. Todo puede fallar. Ahí está, mirá. Sem medo, apesar de ser à distância, porque nesse momento estamos atravessando uma jornada difícil e que exige de nós, mulheres, uma participação muito forte na caminhada para eleger Lula presidente. Eu queria dizer, antes de falar do trabalho que nós realizamos, do contexto que enfrentamos já há 4 anos com o governo Bolsonaro. O Brasil vive uma guerra cultural, como o próprio presidente denomina essa cruzada que ele faz contra a cultura e com uma narrativa de aniquilamento do diferente, de quem destoa, de quem diverge da sua forma de pensar. E dentro dessa guerra cultural, a arte e a cultura são um alvo preferencial, porque não é possível construir uma narrativa de violência, de morte, sem um ataque à arte, aos artistas, que vem acontecendo de uma maneira cada vez mais intensa desde antes do Bolsonaro assumir, desde o golpe à presidenta Dilma. Esse processo levou, além de uma censura às artes e artistas, a um desmonte de políticas públicas na área de cultura, que afeta, sobretudo, a economia da cultura, mas também a construção de pertencimento, de identidade, e de alternativas econômicas, inclusive,
para fazer frente ao desemprego e fazer frente ao momento difícil que o país atravessa, a crise sem precedentes que o país atravessa. Dessa forma, gostaria de falar um pouco do trabalho que realizamos enquanto vereadoras aqui na cidade de Belo Horizonte, a partir da experiência de ocupação política da Gabinetona, um mandato feminista, antirracista, popular, né, que teve, num dos seus pilares, o teatro, as artes, a cultura, como uma forte ancoragem para a realização desse mandato. Em relação à cultura, um dos momentos mais importantes que o país viveu foi a política de cultura viva, implementada no governo Lula, primeiro governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, que tratou de fazer um do-in cultural, como ele diz, ativar os pontos que estavam ali adormecidos ou invisibilizados pelas políticas públicas. A Cultura Viva é uma política que reconhece os pontos de cultura em todos os territórios, nas quebradas, nos becos, nos terreiros, e é uma política que pensa muito mais em apoiar a atividade, as pessoas, o que acontece naquele lugar, do que investir em cimento e tijolo. Por isso, para nós, a política Cultura Viva é fundamental para fazer frente à ascensão do fascismo, porque ela é pertencimento, ela é a política do comum, ela é a política desenvolvida por cada comunidade, com uma força, né, de cidadania, uma força econômica muito grande. Aqui em Belo Horizonte, nós desenvolvemos o projeto de lei Cultura Viva, que já está no seu segundo turno, e também, através das emendas parlamentares, implementamos o primeiro edital de cultura viva na cidade. E sempre em contato com esses diversos pontos de cultura, que são também espaços de arte, espaços de educação, da saúde mental, que dialogam com todas essas áreas, como deve ser com a cultura. É importante também falar da importância do teatro e da metodologia do teatro dentro do mandato. A partir dos ensinamentos de Augusto Boal, que retomamos, nós desenvolvemos o projeto Teatro no Legislativo. O Augusto Boal foi um vereador na década de 90 no Rio de Janeiro e fez um mandato fundamental para entender a potência da arte dentro de um mandato. E nós retomamos esse projeto aqui, desenvolvendo a formação de multiplicadores de toda a cidade, de diversas áreas, para replicarem as metodologias do Boal e, a partir daí, fazer um debate profundo sobre política, sobre diversas temáticas e a possibilidade de ocupar o espaço legislativo com essas questões. Além disso, o Teatro no Legislativo também realizou oficinas de teatro e um trabalho profundo com mulheres das ocupações urbanas, resultando numa experiência artística e educativa fundamental para trazer transformação na vida dessas mulheres, a maioria chefes de família e vivendo situações de opressão muito grande, em que a moradia é fundamental, mas também o seu processo de se descobrir como mulheres capazes de ter voz, de ter vez e de construir as suas trajetórias com autonomia. E também um núcleo de teatro político e popular, que foi muito afetado pela pandemia, mas que era uma nova iniciativa para trabalhar com o teatro dentro dessa perspectiva mais ampla ainda do que o teatro do oprimido, trazendo várias formas de teatro popular a partir de um ponto de vista de teatro como política, como diz o Boal. Teatro como política está além do teatro político. É o teatro como um instrumento de transformação social, a partir também dos ensinamentos de Paulo Freire, né, que o Boal ressignifica aí com o seu teatro do oprimido. Uma outra iniciativa que eu gostaria de destacar, que é fundamental, que dialoga com o comum, que dialoga com o território, os bairros da cidade, é a iniciativa do Café da Cida, o Café das Mulheres, realizados periodicamente aqui na região onde eu moro, em Belo Horizonte, na periferia da cidade, que tinha como objetivo reunir essas mulheres para falar de política no dia a dia, na vida vivível, comum, trazendo compartilhamento de informações a partir de questões indagadoras, né, de perguntas iniciais, de questões que estavam atravessando a vida dessas mulheres, que atravessam a vida dessas mulheres, e, a partir daí, construir
um pensamento comum, um pensamento de que a política está no nosso dia a dia, que as mulheres entendem sim de política e que ele é feito no chão onde elas pisam diariamente, né? As mulheres que sabem o preço do arroz, o preço do feijão, que cuidam dos seus filhos, que cuidam muitas vezes dos seus netos, que são cuidadoras dos seus pais, que estão em toda essa cadeia produtiva também autônoma, porque com a pandemia mais de 8 milhões de mulheres perderam seus postos de trabalho. Então, a gente sabe que parte da reconstrução econômica do país passa pelo empoderamento das mulheres e pela criação de possibilidades de emprego e renda para essas mulheres. Essas são iniciativas que, para nós, dialogam, né? A cultura dialoga com todas elas. E o combate à violência, esse momento que a gente está vivendo, ele não é só uma disputa de narrativa, ele precisa de ter uma ação prática, uma ação enraizada nos territórios, uma ação que seja multiplicadora e que empodere essas populações onde elas estão, nos seus territórios, nos seus espaços, para que, a partir dali, elas construam outras possibilidades de ser e estar no mundo, que faça frente a esse avanço do neoliberalismo, esse avanço do conservadorismo, que tem destruído muitas possibilidades de sonho, de esperança e de um país para todos, todas e todes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa contribuição desde Belo Horizonte. É muito importante mesmo dizer da cidade sem medo. Queremos construir uma cidade sem medo aqui. Queremos construir muitas cidades sem medo por toda essa Latinoamérica e queremos o nosso Brasil sem medo. A esperança vai vencer o medo, temos certeza disso. Até a vitória. Um abraço grande. Bueno, abrimos al público. ¿Vos siempre levantás la mano primero? ¿Qué cosa? Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos, gracias por esto. Tengo una para cada uno más o menos, así que vamos a tratar de abreviar. Sí. La primera que quiero focalizar, tenía anotado el nombre, se me fue, es contar que acá en mi provincia, en Santa Fe, tenemos un canal que se llama Canal Santafesino, Señal Santa Fe, que no está incluido en la TDA. Yo cuando hablo de la TDA hablo del aparatito que me dio Cristina, mi vieja, cuando era jubilada, y con eso miro yo televisión, que tengo 54 y no buceo mucho en las redes. Pero no aparece mi señal en mi propia provincia, en la TDA. Por ejemplo, digo, con respecto a ti, cuando dijiste, tenemos que ir hasta Oberá, no sé dónde dijiste, a Concordia, bueno. Y habla nuevamente, perdón, desde un lugar rosarino, un lugar de interior, aunque una ciudad grande, de cómo ustedes sufren el aplastamiento y lo ven en Porteñolandia, pero nosotros, desde el interior, el mal llamado interior, lo vemos mucho más complicado. Nos solidarizamos, Barbo, THC, yo le contaba a él, perdón, y con esto termino, 2 años laburando en un kiosco de revista, la THC, cuando ni sabía lo que era el dueño. La puse una vez y vino un muchacho que, quiero la revista de la marihuana, y cuando se enteró, esta revista, y dice, no la ponga, las porno no las ponía y la THC, o sea que estaban juntas en el cajoncito. Es más reflexión que pregunta, pero bueno, era para decirles que desde la visión rosarina, y además, bárbaro lo de género, está muy bien representado el género, está muy mal representado la comunicación rosarina, más allá de que la coordinadora acá es nuestra, la de la Garganta también y ellos dos también, pero hay una gran masividad, tucumanos, de presencia siempre de Porteñolandia. Bueno, hay micrófono para el público, así que quiera hablar. Buenas tardes. Lo mío tampoco no es tanto una pregunta, sino un aporte que, siendo estudiante de comunicación social, trabajamos mucho con una reestructuración de la ley de medios, que nosotros hablamos mucho en la UNAM, Universidad Nacional de Misiones, sobre derecho a la comunicación, no ley de medios, sino derecho a la comunicación, que sería un derecho que articule los derechos que ya están y actualizándolos con todos los nuevos medios que tenemos ahora, como internet y todas las variantes que eso permite tener,
y también teniendo en cuenta el derecho al olvido, el derecho, que esto refiere un poco a que si estás en internet alguna cosa sobre vos no desaparece, está ahí para siempre y estás condenado a que siempre tu imagen esté ligado a eso. Hace un poco referencia al derecho al olvido, el derecho a la libertad de expresión que hoy se modificó un montón, que ya no es lo mismo la libertad de expresión ahora que en el momento donde salió la ley de medios, porque tenemos muchísimas más formas de hablar, pero también pienso que a pesar de que debemos tener libertad de expresión y poder decir lo que nosotros pensamos, también tenemos que, antes de decirlo, pensar en el otro, pensar en quién va a ser afectado por eso. Porque después de todo, la comunicación es lo que nos liga. Somos seres, nuestra sociedad es basada en comunicación. Yo pienso que sin comunicación no existiría sociedad, así como viceversa. Así que nada, ese era mi aporte. Gracias por escuchar. Muchas gracias. ¿Quién más tiene ganas de decir algo, preguntar? Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Shili y bueno, quería agradecer a todos por el importante mensaje que nos mandaron y también quería sumar a todos estos mensajes uno que nos dejó Emilio Borón en la Facultad del ISET, que era replicar los laboratorios de radio en los lugares en donde puedan estar los chicos, los jóvenes, en los comedores, en las escuelas, en los grupos de barrio. Uno piensa que por ahí sí, una estructura de radio es difícil montarla, pero realmente si no ocupamos ese lugar, lo ocupa otro. Entonces, el mensaje que él nos dio ese día me quedó muy grabado, y en el sentido de tenemos un celular, estamos viendo un hecho que no lo está pasando en ningún lado, que nadie lo está viendo y lo publicamos. A lo mejor no tenemos la gran llegada, pero se vio. Y si todos aportamos desde el rol de ciudadano, de informar a la gente, que cualquiera lo puede hacer, simplemente es tomar esa conciencia social y decir, bueno, yo lo tengo acá, lo publico, a lo mejor a alguien le sirve, no se vio en ningún lado, pero a lo mejor alguien lo ve y sirve. Y bueno, y volviendo a eso también, los laboratorios de radio son muy importantes. Yo creo que yo trabajo en la municipalidad y estoy todo el tiempo viendo la posibilidad de que se pueda armar un laboratorio de radio. Es para que la gente vaya, hablemos de nuestros problemas, en mi caso, de mi trabajo, pero creo que estaría bueno también poderlo llevar a las escuelas. Desde nuestro lado creo que acá pueden haber muchos comunicadores y periodistas, decir, bueno, improviso y armo algo, para que los chicos hablen, para que cada uno exponga sus problemáticas, y bueno, y eso sirve, ¿no? De a poco, es, como todos venían diciendo, un granito de arena para estar todos informados, conectados, y que no lo gane ese lugar otro mensaje que a lo mejor no es el que tenía que llegar a la gente. Así que gracias a todos y bueno, me encantó el encuentro. Los felicito a todos. A Ciudad Futura también. Dale la palabra a lo de... Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, yo... Buenas, mi nombre es Gina Luco, soy mendocina y bueno, circunstancialmente vivo en Buenos Aires, así que quería hacer un aporte sobre las dificultades también de federalizar todas nuestras estrategias y la federalización de las políticas públicas, que me parece que es un desafío mucho mayor. Dos cosas respecto a lo que compartías vos, compañera, de las asignaciones específicas. El proyecto de carro está con media sanción y todos y todas entendemos que va a salir en el Senado. Por supuesto que no hay grandes niveles de compromiso con ninguno de los temas de la cultura. Yo vengo de ahí, laburo en cultura hace un montón de años y creo que es una dificultad enorme tanto para las organizaciones y los territorios como para los gobiernos también poner en agenda, en la agenda de la política, digamos, en Buenos Aires, este tipo de temas, pero sí me parece clave que podamos ser autocríticos, digamos, en nuestras estrategias de visibilidad también. Digo, la acción del miércoles pasado fue una acción nacional,
no sucedió solo en Buenos Aires y fueron acciones muy pequeñas, es cierto, pero sí fue algo acordado a nivel federal con las estrategias que tenemos, digo, por Zoom, en una, ¿no? Como bueno, el miércoles salgamos todos a la calle previo a la sesión, que finalmente no hubo. Digo, esa descoordinación de saber que no había sesión en el Senado, pero salir el día anterior para incidir en esa sesión que finalmente no sucedió, digo, ¿no? Como esas dificultades que tenemos de comunicación, que me parece que son claves para poder dar batallas nacionales, si se quiere, de incidencia nacional. Y después otra cosa, que el aporte que hizo la compañera de Brasil, que creo que también son este encuentro que hay entre la cultura y la comunicación, sobre todo en los territorios y en los laburos más de la política territorial y de las organizaciones, es clave a la hora también de disputar los recursos en el Estado, porque digo, muchas de nuestras organizaciones que son de comunicación comunitaria o de comunicación más territorial, acceden al programa de Puntos de Cultura, por ejemplo. Digo, todas nuestras organizaciones de alguna u otra manera accedemos al programa de Puntos de Cultura, que viene de Cultura Viva Comunitaria, que es de Cultura Viva, que es el programa de Gilberto Gil. Entonces, digo, ahí también me parece mucho que recorrer en este cruce, que la verdad aplaudo, y es muy rico el cruce que han hecho desde el encuentro de todas estas experiencias, de estas perspectivas, de poder disputar en el Estado también algunas cuestiones más conjuntas, si se quiere, ¿no? Porque nos encontramos en diferentes espacios en los territorios, pero luego a la hora de dar las peleas tal vez nos fragmentamos, ¿no? Nos sectorizamos. Entonces, simplemente ese aporte para pensarlo, sobre todo en el encuentro entre comunicación y cultura, que me parece que hay mucho por recorrer en nuestras organizaciones, en nuestros medios y en las experiencias culturales, como también la del D7, digo, como que podría tal vez potenciar mucho más para adelante la disputa de los recursos y la disputa de que nuestras voces sean las que realmente sean escuchadas, ¿no? Eso. Muchas gracias. Hola, sí, mi nombre es Nora, hacemos un festival de cine para adolescentes y estoy en RAFMA, que es la red argentina de festivales y medios audiovisuales, y estoy por RAFMA en Unides por la Cultura, que es la organización madre que está trabajando con un montón, más de 100 organizaciones federales, por el tema de las asignaciones específicas. Vos recién dijiste que la problemática de la comunicación, que el miércoles 19 se juntó la gente lo mismo para presionar para que el jueves 20. Esa convocatoria que se hizo el miércoles 19 fue a partir de una asamblea que hubo más de 100 personas por Zoom de todo el país y que se trabajó básicamente es no ir atrás de los senadores, sino que ir con agenda propia. Y la agenda propia era marcar nosotros el pedido, nosotros digo desde Unides por la Cultura, el pedido de traten el tema, voten en el Senado la ley. Entonces, obviamente nosotros nos enteramos el día martes que no iba a haber sesión porque había 2 senadores que estaban enfermos, pero se decidió hacer lo mismo porque precisamente somos nosotros los que estamos presionando, aunque no haya sesión al día siguiente, que obviamente que fue una patada en contra, pero seguimos presionando y de hecho invito a todos porque el miércoles que viene va a haber nuevamente un acto frente al Senado para que presionemos para que pongan en la orden del día siguiente, jueves, para que se vote finalmente esa ley. Pero es muy importante que todos, obviamente esto es para los que somos de la Argentina, que presionemos para que esa ley se produzca, porque si no, no vamos a ganar nunca la batalla cultural. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quería hacer una acotación. Antes de la pandemia empezamos a reunirnos primero con la red de medios cooperativos y después con otras organizaciones para hacer un proyecto de ley que se trabajó con varios legisladores, o sea, se le pidió a varios legisladores con un montón de puntos que no abarcaban la pauta oficial, pero sí el financiamiento. Yo creo que algunos de ustedes estuvieron presentes en eso y una de las cuestiones
era, por ejemplo, si se hacía un programa de suscripciones que se pudiera desgravar ganancias de eso. Bueno, tenía varios puntos interesantes. Después de la pandemia se congeló, pero muchos medios cooperativos estamos trabajando en conjunto y de hecho nosotros como ejemplo, gracias a Tiempo Argentino, podríamos informar a nivel nacional sobre lo que ocurría, porque en la época del macrismo las agencias oficiales tenían su agenda y los medios del interior pudimos replicar algunas cuestiones gracias a esa asociación que tenemos con Tiempo Argentino y otros compañeros del interior donde podíamos mostrar realidades que no aparecían en la agencia de noticias, que es lo que se consumía en general en los medios. Así que esas asociaciones son importantes también. Nada, eso quería aportar. No sé. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, muchísimas gracias a Ciudades Sin Miedo, Ciudades Futura, por la invitación y a todos los panelistas que intervinieron en esta batalla cultural. Muchísimas gracias.